El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ha elaborado un nuevo informe. Los resultados, una vez más, son realmente muy preocupantes. Nosotros, con Roxana Lopresti, en principio y en esta edición, nos vamos a abocar específicamente a el capítulo de salud. Roxy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana muy temprano nos adelantaron estos resultados que nosotros nos abocamos, como vos decías, a la parte de salud y se habla de las carencias y las desigualdades que tienen en la infancia, pero después... En cuanto a lo alimentario es realmente muy preocupante, una vez más. Es muy preocupante y te doy algunos datitos que hacían referencia a este estudio que se dio a conocer en estas últimas horas. La pobreza infantil es del 61,6%, es decir, que esto llega a 8,2 millones de niños y casi el 60% se alimenta con ayuda del Estado. Este es un dato verdaderamente preocupante. Y si estamos hablando de la alimentación, de la mala alimentación, lo que han visto en este informe, de acuerdo a las carencias y las desigualdades de chicos y adolescentes de 3 a 17 años, se ha visto que esta mala alimentación trae como consecuencia la parte odontológica, la salud bucal. Y verdaderamente los datos son alarmantes en cuanto a las caries, y esto hablamos de salud, sobre todo, Seba, cuando hablamos de esta temática. El estudio que dio a conocer en estas últimas horas el Observatorio de la Deuda Social Argentina es muy amplio, pero nosotros, como decíamos, nos vamos a abocar entonces precisamente en este punto, ¿sí? En la salud de los niños y la accesibilidad también que tienen a una consulta médica. Bien, Roxy, contanos entonces, sí, ¿qué es lo que nos plantea este apartado específicamente? Este apartado específicamente habla de las carencias en cuanto a la accesibilidad de la salud cuando estábamos en prepandemia y ahora en la pandemia y la pospandemia, ¿sí? Lo que se ve. Nosotros hablamos con una de las investigadoras de este estudio y nos decía lo siguiente. Siempre destacamos cuáles son los indicadores deficitarios en salud, porque todos sabemos el derecho a acceder a una atención en salud es universal, ¿no? Y en este sentido podemos destacar que, por ejemplo, la cobertura de obra social mediante mutual o prepaga u obra social es un buen indicador también que nos puede dar cuenta de la protección social, ¿no? Que tienen los niños y niñas, porque está muy vinculado al tipo de trabajo que tienen los adultos a cargo, ¿no? Y bueno, en este sentido podemos decir que el déficit alcanza a 6 de cada 10 niños y niñas entre 0 y 17 años en la Argentina. Es bastante elevado, ¿no? Bueno, nos quedamos con este número, 6 de cada 10. Es muy fácil, ponés a 10 alumnos de cualquier grado de las escuelas argentinas, 6, más de la mitad, tiene problemas en cuanto a algún tipo de carencia y come gracias a algún aporte del Estado. Y además hay un dato aún más preocupante en este mismo estudio que indica que hay 30% de niños que están comiendo menos. Ajá. Y esto influye obviamente en su salud, ¿no? Totalmente. En el aprendizaje, en la parte cognitiva de los chicos. Exacto. Y esto es lo que preocupa. El futuro de los que van a ser después hombres, ¿sí? Exactamente. Grandes. Bueno, veamos algunos datos. El barómetro de la deuda social de la infancia. De acuerdo al 2022, se estima que un 18,4% no realizó una consulta médica a un pediatra o clínico en el último año. Y fíjense ustedes, bueno, esto ha ido mejorando en relación a lo que pasaba en el 2020 y 2021 cuando estábamos en plena pandemia. Pero no llega a lo que teníamos en la prepandemia. Igual existe esta dificultad en cuanto a la accesibilidad. Veamos la otra parte. El déficit de atención se eleva por encima del promedio en la adolescencia y a medida que desciende el estrato socioeconómico. Este es uno de los puntos que también preocupa y mucho. Muchas veces en las edades más bajas, la obligación del control del niño sano y también los controles médicos que obviamente la edad requiere hace que vayan más al médico, pero a medida que crecen
cada vez es más difícil acceder a un turno médico. Sí. Y esa es la realidad. Nos pasa a los adultos, le pasa al que tiene obra social y al que no la tiene. Prácticamente acceder a un turno, últimamente, si no es particular, cuesta mucho. Cuesta mucho, sí, y existe, viste, esa diferencia como vos decías, de niño, y cuando pasa a la adolescencia, después no tenés un médico pediatra, por ejemplo, que te siga, porque Exacto. ya pasa a la otra etapa de la vida. Exacto. Entonces, por eso que siempre ocurre este vacío, diríamos, en cuanto a la salud. Veamos los otros datos, que esto es lo que decíamos, la relación de una mala alimentación y el aumento en cuanto a las caries. Estamos hablando de chicos de entre 3 y 17 años. En la pandemia, el 65% no consultaron por su salud bucal. Fíjate vos este dato. Pero fíjense después qué es lo que pasó. Los otros datos que tenemos, cambiamos la placa. En el segundo semestre del 2022, el 44,9% no consultó por su salud bucal. Si bien mejoró, pero no son buenos estos datos. No, el dato de la pandemia era entendible, porque ¿quién iba a ir a un consultorio odontológico cuando no era una suma urgencia, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo? Pero que ya prácticamente la mitad pasada la pandemia no haya consultado por su salud bucal, evidentemente es un dato importante. Y dato preocupante. Bueno, sobre este tema también hablamos con la investigadora y cerramos con ella. Lo que se mide es la consulta odontológica en el último año, es decir, si concurrió al médico o no, justamente para hacer este monitoreo de las caries y bueno, digamos lo que atiende el odontólogo, ¿no? La pandemia puntualmente hizo que se exacerbaran todos los déficits, ¿no? Porque si pensamos, bueno, el aislamiento supuso justamente no salir del hogar, entonces esto tiene que ver con no concurrir a los centros de salud, ¿no? Pero el punto está en poder ver lo estructural de estos déficits. Es decir, hay mejoras, sí, hay mejoras con respecto a la pandemia que exacerbó todos los niveles, pero los déficits se retrotraen a los de prepandemia.